Mi nombre es Nicolás Iguita Toro, jefe de Estado, y desde el día de hoy seré el único que mande en esta sala. Vaya, esto me recuerda al mayor tirano de Latinoamérica, Tirano Banderas, escrito en 1926 por Ramón del Valle Inclán. Para, para entender la trama debemos remontarnos a la vida de nuestro autor, quien hizo parte del modernismo y marcó la literatura para siempre. Para comprender la obra, iniciemos con un breve resumen que de seguro te interesará. Como te indiqué anteriormente, la novela Tirano Bandera se encuentra dividida en 7 fragmentos, y estas se clasifican en 3 libros. Solo escapa de esta característica su parte central, que contiene 7 partes, además de poseer prólogo y epílogo. Por este motivo es posible realizar un resumen por capítulos de Tirano Banderas. Sin embargo, para sintetizar aún más la información, te presentaré un resumen general. El general Santos Banderas gobierna con mano de hierro la República de Santa Fe de tierra firme, manteniendo al pueblo sumiso a través del terror. Enfrenta la posición de los progresistas, que reivindican que se haga una reforma agraria, con la concesión de propiedad a los campesinos. Banderas tolera solo manifestaciones a posiciones tímidas y restringidas a recintos cerrados. Algunos campesinos ya se sublevaron y organizaron guerrillas en el campo. Algunos granjeros también desean su deposición, aunque no se arriesgan a ejecutar ningún movimiento claro, pues la represión de los enemigos del régimen es siempre violenta, con penas de muerte, castigos corporales y humillaciones son las más comunes. La justicia es precaria. Además, los asesores del tirano tampoco la aprecian, pero la adulan y obedecen ciegamente a sus órdenes. La colonia española apoya al tirano, pues él protege sus intereses económicos a cambio de financiamiento, que se utiliza para mantener de pie la estructura represiva. Los representantes diplomáticos desprecian tanto al pueblo local como a Banderas, pero sus gobiernos formalmente apoyan al tirano. El coronel dominicano de Gándara conspira en silencio, pero el dictador desconfía de este, ya desde hace mucho tiempo. Una tarde, borracho comete un pequeño delito, lo que le proporciona al general un pretexto para arrestarlo. La orden de prisión es enviada secretamente, pero el mismo día por la noche, cuando conforme a sus hábitos visita el burdel de la ciudad, el coronel dominicano es avisado por una prostituta clarividente de la amenaza que pesa sobre él, y procede a huir. Sale en busca de su amigo Filomeno Cuevas, uno de los granjeros que vienen organizándose para destruir a Banderas. Filomeno lo a su propiedad y planea mandarlo al encuentro de grupos guerrilleros, pero sus centinelas advierten que el gobierno ya había enviado una patrulla al sitio. También en la novela se desarrolla una subtrama donde Zacarías San José, un ceramista que vive con su esposa y su hijo recién nacido en su rancho, ajeno a la efervescencia de los acontecimientos del momento, abriga al coronel de la Gándara en fuga y lo conduce mediante una canoa hasta la hacienda de Filomeno Cuevas. El coronel, ante la extrema pobreza de su amigo, le da su anillo de diamantes para que lo venda y consiga dinero para alimentar al chico de su esposa durante su ausencia. En la tienda de pomos, el anillo es reconocido por el propietario, Quintín Pereda, que concluye que este habría sido robado del coronel. En vista de ello, lo toma de la mujer bajo amenaza de denunciarla ante la policía. La obliga a aceptar por él un valor muchísimo inferior al real. Poco después, al saber que Gándara es ahora fugitivo de la ley, denuncia a la mujer de Zacarías a la policía. Estos guardias van al rancho y arrestan a la campesina, impidiéndole llevar consigo su hijo. Al volver de la hacienda de Cuevas, Zacarías encuentra los restos de su hijo, que se había muerto y fue devorado por los cerdos y los buitres. Se dirige entonces a la ciudad, donde se empapa y se informa acerca de su mujer, al saber que ella había sido aprendida a causa de la denuncia de Perea. Va en busca de este hombre y desarrolla una venganza. Después de ahorcar a Perea y arrastrarlo en su caballo por la ciudad, vuelve a la hacienda de Filomeno Cuevas, dispuesto a adherirse a la revolución. Filomeno decide entonces alzarse también en lucha, llevando junto a él a sus aliados. Los diplomáticos extranjeros se posicionan con frialdad frente a la situación del lugar. La lucha provoca el aumento de la represión por parte del general Bandera, lo que suscita preocupaciones humanitarias. Al final, el cuerpo diplomático logra desarrollar solo un documento tibio de recomendaciones para el gobierno, que ni siquiera una crítica explícita posee. Al lado de la trama principal caminan enredos secundarios que tienen la función de completar la caracterización de los personajes y de la situación del país. Uno de los enredos secundarios involucra al ministro plenipotenciario de España, el barón de Bernicales. El otro involucra al artesano Zacarías San José, el cual fue relatado anteriormente. Son dos personajes que no forman parte del círculo cercano del tirano, pero cuya historia ilustra el comportamiento de las clases sociales que no estaban involucradas directamente en el conflicto. El barón busca a toda costa mantener la neutralidad de su país, a pesar de las predicciones del gobierno y de la colonia española. El general busca medios para hacerlo comprometerse con su causa y proporcionarle el dinero que necesita para mantenerse en el poder.
Los intentos de sensibilizarlo hechos por el enviado al tirano, Monseñor Celes Galindo, fallan, y Banderas pide al inspector Salamanca que investigue la vida personal del diplomático. Un día, la policía arresta al torero Currito Mi Alma por homosexualismo, y al registrar su casa descubre cartas que revelan que él es el amante del varón. Se sigue un intento, aún hecho por el intermedio de Don Celes, de chantajear al diplomático, que falla gracias a la frialdad y a la habilidad de este. Por parte de España, el barón de Bernicales mantiene total neutralidad frente al conflicto. Nada hace para derribar al tirano ni atiende a los pedidos de dinero para el financiamiento de la defensa. Al final, Banderas percibe que se había derrotado, así que mata a puñaladas a su hija loca y se para enfrente a la ventana, donde es apuntado por los tiradores enemigos. Luego de esto, su cuerpo es cortado y esparcido por las 4 esquinas del país, así acabando con su reinado del terror. Comencemos nuestro análisis remontándonos al siglo XX, plagado de revoluciones y problemas sociales. Aún así, la obra no relata una tiranía en específico, plasma condensadamente las costumbres, culturas y tradiciones de toda Latinoamérica a través de una historia de injusticias y crisis. Así como lo vio Ramón del Valle Inclán durante su estadía en Mesoamérica y América del Sur. Gracias a esto podemos definir un marco histórico, apoyado por el constante uso de americanismos y expresiones que actualmente no se usan, pero que en ese entonces fueron la sensación. En el libro se identificaban diversas problemáticas políticas, sociales y éticas que Ramón identificaba en los gobiernos americanos y que otros textos también lo denunciaban. Problemáticas como la tiranía, el abuso del poder, la corrupción, la hipocresía, la indiferencia, la injusticia, la avaricia, que personajes, espacios y situaciones del texto representaban. En general, el compromiso político es ajeno a las obras de vanguardia artística, con el fin de obtener alto grado de acabado de innovación en el punto de vista estético. Algunos autores indican que el gran mérito de Tirano Banderas es haber logrado la fusión de estas dos características. El objeto del libro no es relatar o romper los acontecimientos de una determinada revolución o dictadura, sino examinar el proceso de dominación en sí. El autor emplea técnicas sofisticadas para trascender en el tiempo y el espacio particulares y así alcanzar lo universal. La más recógnita es, probablemente, la estructura de la novela, considerando su división en pares y libros. Algunos segmentos presentan simetría con relación al segundo libro, otras no. Los segmentos que no se presentan esas simetrías forman pares que coinciden con el emparejamiento. La simetría invertida de la estructura aparece también en el contenido, por ejemplo en el libro 3 de la parte 2, titulado El zorro del oído. En este fragmento, el general da la bienvenida al inspector Salamanca por la detención del opositor Roque Cepeda después de una jugada, y el tirano Banderas recomienda que el miedo no debe excederse en el tratamiento que se les da a los presos. Y en el libro 1 de la parte 6, la lección de Loyola, que es la estructura simétrica corresponsal, el general Don Roque visita la cárcel. En este lugar se pregunta si el detenido está siendo tratado con la debida consideración y ofrece una mano al prisionero. Este par de episodios proporciona una imagen a pequeña escala de la imagen principal de la novela, el giro de la suerte de Santos Banderas. Este giro en la fortuna del tirano se refleja en el cambio de la fuerza motriz de los acontecimientos. La acción comienza muy centrada al tirano Banderas, las personas gravitan alrededor del opresor, odiándolo, temiéndolo, adulándolo o evitándolo. Pero a partir de la mitad del libro son los revolucionarios quienes provocan los eventos, y el general pasa solo a responder a ellos. El centro geométrico del libro, El Gachupín Honrado, relata la visita de Quintín Perea a la estación de policía para reportar a Zacarías San José y a su esposa. Tales acontecimientos resultaron después en la muerte del bebé, en la violenta venganza de Zacarías y en su adhesión a la causa de la revolución. Este no es el acontecimiento decisivo de la obra, pero probablemente aquel con la mayor intensidad emocional. La simetría también está presente con respecto a determinados pares de personajes. Por ejemplo, la ex prostituta Lupita que vende limonada en la calle y la prostituta Lupita que trabaja en el burdel. El general cree que la primera posee poderes divinatorios, cuando ella se queja del coronel por haber roto algunos de sus vasos. Esto le proporciona el pretexto que necesitaba para mandar a arrestar al presunto traidor. En cambio, la segunda avisa al coronel del peligro que corre, después de leer los pensamientos de un cliente. Los diferentes personajes forman diferentes concepciones del mundo y las diferentes reacciones a la dictadura. El cinismo y el amoralismo del círculo próximo a Banderas, el idealismo de los intelectuales, los códigos de honor y las supersticiones de las personas más simples. En esta novela se pueden ver varios tipos de esperpentos que se desarrollan en la historia que va relatando el autor. Como ejemplos tenemos la deshumanización de algunos personajes como Banderas y su círculo de asesores que son excesivamente crueles y fríos, y como el vendedor de Perea que es increíblemente desleal y codicioso.
Es extraño como la transformación de un antiguo convento en fortaleza, la similitud entre las dos Lupitas, la presencia de personajes caricaturescos como el alemán Max Lugin, la prostituta clarividente Lupita la Romántica, la vendedora de jugos Doña Lupita y el licenciado Nacho Veguillas, forman el lenguaje coloquial tomado de todas partes de Latinoamérica, además de apoyar la continuidad de la muerte en la narrativa y finalmente crear una crítica social. Pero ¿quién era Ramón del Valle Inclán para reconocer todo esto? Este autor fue un dramaturgo, poeta y novelista español, considerado clave para la literatura española del siglo XX. Este nació en 1866, por lo que conoció a Hispanoamérica en su cambio de siglo. Y murió en 1936, habiendo ya conocido la Gran Guerra y el franquismo, que lo harían huir a América. Gracias al movimiento de su autor, el cual era el modernismo, Tirano Banderas perteneció al género del esperpento, el cual deforma la realidad recargando sus rasgos más grotescos, sometiéndolo a una elaboración muy personal del lenguaje coloquial desgarrado. Asimismo, siguió características como la rebeldía creativa y la crítica refinada. Pero ahora te preguntarás, ¿a qué nos lleva este libro? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que quería reflejar Ramón del Valle Inclán? Para poder responderlo, definamos qué es lo que esta obra expone. Esta expone la corrupción política y la degradación social española en Latinoamérica, por medio de una sátira escabrosa, criticando las injusticias de una época de cambio superficial y materialista, tratando de sintetizar una evolución a base de valores pasados humanos. También a través del niño, la mujer y Zacarías, Ramón nos exponía una fuerte crítica social centrada en las injusticias del mundo, ya que así el niño y la mujer no hicieran parte de la revolución, fueron castigados por el pecado de Zacarías, el cual solo fue un buen samaritano, que gracias a su bondad e ingenuidad sería condenado a la muerte de su familia y al resentimiento eterno, exaltando la fractura de la sociedad, la carencia de valores y la creciente desigualdad. También analicemos elementos específicos de la obra, como su espacio, su tiempo, sus personajes y demás aspectos. Ramón del Valle Inclán quiso representar a todos los personajes de América, como por ejemplo el indio y el malo, como Tirano Banderas, que acaba convertido en un garabato, como lo dice en su libro, inmóvil y taciturno, una calavera con antiparras negras y copartín de clérigo, con su rumiar de coca, con inmovilidad de corneja, con cruel indiferencia de dolor y a la muerte, el garabato de un lechuzo. O como lo hace con Zacarías, la chinita y el chamaco, las víctimas que representan la verdadera tragedia. También representa a los criollos, como Don Roque Cepeda, que es ridiculizado y no es bien tratado por Valle. Es un miembro de la oposición que habla en el círculo de Harris. Nacho Veguillas es un bufón que se arrastra sin dignidad y es un vendido. Filomeno Cuevas es el único que no es ridiculizado y es representado como una buena persona. Dominicano de Gándara se une por necesidad y no tiene principios. Tras la denuncia de Doña Lupita se ve obligado a huir y antes había apoyado al tirano. También quiso representar a los extranjeros, como el Dr. Celes, que es el director del casino y simplemente un gordo servil con dinero. Como Perea, el que es el prestermincia que denuncia a la chinita, simplemente un canalla. O como el ministro de España, el balón de Bernicales. Como la voz de Cotorrona y el pisar del bailarín, Lucio grandote y abolicado, muy propicio al cuchicheo y al chismorreo, que resumaba falsas velocidades, y su amante que es Currito mi alma, al que le llama Isabelita. El ritmo es trepidante, el argumento no se nos cuenta cronológicamente, hay una enorme reducción temporal, todo sucede en 3 días, se busca la simultaneidad y da la sensación de secuencias cinematográficas, y el prólogo adelanta unos hechos. Coloca los espacios, los personajes y las anécdotas de manera que los lectores observemos esa simultaneidad. El espacio general está en Santa Fe de Tierra Firma, un país ficticio de Latinoamérica, pero nos encontramos en otros espacios dentro de este y se puede clasificar en función de los personajes. Utilizan un lenguaje totalmente americanizante, mezcla un montón de zonas. Es un lenguaje con pocos nexos y a veces sin artículos, muy expresivo con pocos medios y es un lenguaje pictórico. Como conclusión, tenemos que este libro no ofrece una moraleja o reflexión como tal, sino que expone una crítica de diversos aspectos de la sociedad. Aspectos como la tiranía, la injusticia, la hipocresía, etcétera, etcétera. Aún así, es una increíble vista y reflexión del pasado, de los problemas de años atrás que lamentablemente hoy en día se siguen presentando. Obviamente no de la misma manera, pero siguen siendo efectos graves de la sociedad. Al ser un libro un poco antiguo, debemos tener en cuenta ciertas cosas para leerlo y entenderlo, como el lenguaje, los significados, las referencias, el estilo gramatical y el propósito. Ya que el estar plagado de americanismos, significados, palabras y conceptos del siglo pasado puede llegar a ser una experiencia compleja si se toma a la ligera.
Después de superar su lenguaje podrás ver que es una gran obra, que dejará en ti un momento de retrospección histórica verídica.